Bueno, muchas gracias. Tengo poquito tiempo para todo lo que quiero contar, pero voy a tratar de ser lo más expeditivo posible. En principio, contarles que Cosecha Roja es un medio que tiene un cupo de género 50 y 50. Somos muy poquitos, somos 4 personas trabajando, dos mujeres y 2 hombres. El lugar de poder, digamos, de la redacción lo tiene una mujer, que es nuestra editora general. Así que, nada, respondiendo un poco a lo que venías planteando del cupo en las redacciones. Nosotros somos una red de periodismo judicial de América Latina, que tenemos base en Buenos Aires, pero que trabajamos con todos los países de lo que es Latinoamérica. Hay 3 ejes que en cada uno de nuestros abordajes tenemos en cuenta. Los ordené de esta manera y seleccioné algunas de las últimas coberturas que hicimos en algunos temas para ejemplificarles. Uno de los puntos es dar con la voz, el otro es mover el foco de las presentaciones y el otro es encontrar una narrativa propia a lo que queremos contar, a lo que el tema nos demanda. ¿Tengo que estar acá? Ok. Bien, nosotros nos definimos como una trinchera activista. Dentro de la redacción es posible ser activista de los temas en los que trabajamos y dentro de los activismos, en mi caso yo soy activista por la comunidad LGBT, nuestra editora es una activista feminista y en lo que son nuestras coberturas tenemos habilitado escribir en primera persona y hacerlo desde nuestro foco activista. Esto sin descuidar la rigurosidad del dato, sin dejar de tener en cuenta que lo que estamos haciendo es periodismo y buscar fuentes y dar con la información. Entre algunos de los trabajos algunos de los temas de nuestro trabajo, tenemos la agenda LGBT, los feminismos, el activismo gordo, los migrantes, los canábicos, muchísimos más, pero seleccioné algunos de estos para trabajar hoy. Les traigo como ejemplo lo que fue la cobertura del último 8M, que en Argentina se hizo un paro de mujeres. El colectivo Ni Una Menos, para el último 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, propuso que hacer una huelga general donde las mujeres ese día no trabajaran y se manifestaran, ¿sí? Esta acción hizo que en muchos espacios se note más cuál es el rol de las mujeres en la sociedad, la importancia de las mujeres. Nosotros para esta cobertura lo que elegimos fue que la cobertura la hiciera Isma. Ismael es un varón trans que participó de la huelga de mujeres. Nos pareció importante correr el foco de lo que iban a hacer el resto de los medios y que un varón trans cuente esta experiencia de cómo en su vida también es por qué él puede participar de una huelga de mujeres, siendo un varón trans. ¿Por qué puede reclamar cosas como el aborto legal? ¿Por qué puede reclamar cosas como la igualdad de condiciones en el acceso al trabajo? Ismael no es periodista. Ismael es activista y entonces lo que hicimos fue tener reuniones previas con él para acordar cuál iba a ser la manera de su cobertura. Este formato que tienen las láminas es un formato que nosotros le damos a algunas de nuestras coberturas imitando lo que son las historias de Instagram. Nosotros tenemos en cuenta que el 80% de nuestras audiencias provienen de redes sociales y que la mayoría de nuestras audiencias miran nuestra página desde sus móviles.
Entonces lo que hicimos fue crear un tipo de entrada que imita las historias de Instagram y resume muchísimo la información. Acá, bueno, está estática, pero la mayoría de estas láminas tiene movimiento, son videos, tienen audio y aparecen textos en algún momento de la publicación. Esto también habla de la diversidad, de cómo llegar con el contenido a las audiencias, porque si uno descuida lo que quiere comunicar, a la manera en que las personas leen su medio, está dejando de lado algo que es muy importante y está dejando de lado a la audiencia también. Isma contó en primera persona cómo fue su presencia en esa marcha junto con el colectivo de varones trans y personas no binarias. ¿Sí? Acá, bueno, hay algunas de las láminas de lo que fue esta columna que en particular marchó con mujeres trans, personas no binarias y hombres trans. Otro de los casos que les quería contar fue la cobertura de lo que fue el 24 de marzo. 24 de marzo es en Argentina la fecha, es un feriado donde recordamos el 24 de marzo de 1976, que fue el último golpe de Estado que hubo en Argentina. En este caso puntual, lo que les quería contar era lo que tiene que ver con la diversidad de fuentes de archivo, ¿sí? Uno muchas veces cuando hace un informe consulta determinadas fuentes y archivos que fueron hechos por las mismas personas por lo general, ¿sí? En el archivo también uno puede encontrar una diversidad. Y en este caso lo que hicimos fue mover el foco y contar particularmente cuál fue la violencia específica que vivió la disidencia sexual y durante el tiempo de la dictadura. Para esto no solo contamos con fuentes oficiales de ese momento, con las fuentes más tradicionales que uno puede consultar, sino que trabajamos con un archivo que hay en Argentina que se llama el Archivo de la Memoria Trans. Es un archivo que tiene unas 10.000 fotos de personas trans desde mediados del siglo XX hasta más o menos la década del 90. Este archivo lo que hace es registrar, juntar fotos de personas trans o de personas pertenecientes al colectivo LGBT. Nos pareció importante que si bien siempre los 24 de marzo se recuerda de la misma manera las torturas, las violencias y las 30.000 personas que hubieron desaparecidas, iluminar una parte que tal vez no está tan contada, que fue la violencia específica que vivió la comunidad LGBT durante el 76 al 83. Y en este caso, bueno, también subrayar que es importante también buscar una diversidad en las fuentes que uno consulta. Esta nota la publicamos la semana pasada, que fue el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, migrantes y no binarias en Argentina. Es un encuentro que reúne a unas 300.000 personas, Cada año suma más asistentes de Argentina y de otros países que viajan para el encuentro. El encuentro son 3 días donde en paralelo suceden muchísimas cosas y nosotros lo que elegimos fue que las historias del encuentro fueran contadas en primera persona por personas que habían participado de los talleres. Activismo gordo es una de las causas que nosotros venimos trabajando en los últimos años. Es un movimiento muy creciente de activismo que tiene que ver con dar una respuesta a lo que tiene que ver con la patologización constante que hay, el discurso de que una persona gorda está enferma, ¿sí? El movimiento de activistas gordas y gordos, gordes, ahí también hago un paréntesis, nosotros en Argentina estamos usando las X para cuando queremos incluir, ¿sí? Es lo que se llama el lenguaje inclusivo.
cuando no decimos las y los, decimos les, como una forma de respuesta también con el lenguaje de hacer una marca de diversidad. En nuestras producciones no tenemos un manual de estilo puntual, pero sí tenemos reuniones permanentes sobre cómo abordar con el lenguaje, y una decisión fue que en todas nuestras notas usar el lenguaje inclusivo. Ya es algo que lo hacemos en todas las coberturas. En este caso, Salomé, que es la persona que está en el medio de la foto, contó en primera persona lo que fue la vivencia dentro del encuentro plurinacional. Salomé tampoco es periodista, lo que hicimos fue coordinar con ella cuáles eran los ejes que nos parecían interesantes a cubrir y acompañarla durante el proceso de edición para que no seamos nosotros con nuestra voz traduciendo lo que ella, que vivió desde el lugar, podía contar. No usarla como fuente, hacer que ella sea la persona que cuente el relato en primera persona. Acá tenemos otra de las notas que publicamos sobre el encuentro plurinacional. Este año fue el primer año que dentro de lo que fue el encuentro hubo un taller dedicado a personas no binarias. Las personas no binarias, para quien no sepa, son las personas que no se identifican ni con la identidad de hombre ni con la identidad de mujer. En el caso de Ariel, es un chique no binario de 19 años que fue por primera vez al encuentro y participó también del taller. Lo que hicimos fue coachear a Ariel para que produzca su nota en primera persona, contando lo que iba a suceder dentro de ese taller, al que no íbamos a poder acceder porque era un taller solo para personas no binarias. Entonces, en vez de usarlo como fuente, lo acompañamos para que escriba la propia nota como ninguno de nosotros desde la redacción lo iba a poder hacer. A veces la idea de lo que queremos contar, y esto habla un poco también de la diversidad del mensaje, no está en una nota, ¿sí? O no aparece en una nota. A veces la idea de lo que queremos contar, dialogando con nuestras audiencias, aparece, por ejemplo, en un meme, ¿sí? Acá les traje algunos de los últimos memes que venimos publicando. Muchas veces en la reunión de edición decimos, ¿cómo contamos tal cosa que no haya con el sello propio y que no haya sido contada de esta manera? Entonces, en las reuniones, a veces lo primero que aparece es una idea que tiene forma de meme. Entonces, hacemos primero el meme y después construimos toda nuestra cobertura alrededor de la imagen, ¿sí? Lo mismo nos pasa a veces con las fotos. A veces tenemos una muy buena cobertura fotográfica y el texto lo hacemos después de ver las fotos. Les cuento un poco de qué se tratan estos memes. Aquel de la punta, que tiene una tijera con el logo de la policía, es porque en un recital que se hizo el mes pasado en la provincia de Salta, la policía llevó detenidas a un par de personas gays y les cortó el pelo como un castigo ejemplificador. Entonces pensamos que para darle un mayor impacto, alterar el logo y ponerles una tijera. En el caso, a él lo deben conocer, ¿sí? En el caso de lo que fue nuestra cobertura con los incendios del Amazonas, después de hablar con los periodistas que lo estaban cubriendo desde acá, encontramos como una línea directa entre lo que eran los incendios y un vaciamiento de políticas por parte del Estado Nacional conducido por Bolsonaro. Entonces sentimos que sus políticas avivaban el fuego, ¿sí? Lo que decidimos fue hacer un meme con Bolsonaro y un bidón de nafta.
El de la señora, ella carga cajas de misoprostol. Misoprostol es la pastilla que se usa para producir abortos de una forma segura. Cuando quisimos comunicar que una de las provincias de Argentina había empezado a producir de forma gratuita misoprostol para distribuir en los hospitales, para ayudar con el proceso de aborto, bueno, lo que hicimos fue a esta mujer alteramos la imagen y le la pusimos con unas cajas de misoprostol. Y en el último meme, esto en Argentina estuvo circulando muchísimo, no sé si acá se usó esa imagen para diferentes cosas, no con la cara de ella. Ella es nuestra ministra de Seguridad, que es una persona infame, ¿sí? Es una persona con la cual la violencia creció muchísimo, que responde a las políticas de Mauricio Macri, que por suerte en las elecciones que vienen el próximo domingo al parecer le va a ir muy mal y se va a ir. En los 4 últimos años Argentina la estuvo pasando terrible, nuestro gremio particularmente fue atacado con las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Estamos deseosos de ir a votar el domingo que viene para no votarlo y que se termine esta era nefasta para la Argentina. Ella, que es la ministra de Seguridad, que implementó un montón de políticas persecutorias y represivas, una semana antes de hablar en contra del consumo de marihuana, salió a decir que quien quisiera tener un arma, si estaba en regla, que estaba todo bien, que la gente anduviera armada, que no se iba a generar ningún tipo de política para concientizar sobre la problemática de andar armados por la calle. Otro de los puntos que mencionaba al comienzo fue como modificar el foco. Acá les traje tres ejemplos que les voy a decir muy rápido. Muchas veces en Argentina un tema se está trabajando por todos los medios con un mismo foco. En nuestras reuniones de edición lo que hacemos es pensar cuál es el foco que no fue dado, ¿sí? Nosotros no tenemos la obligación de contar lo que otros medios ya contaron, lo que los grandes medios. Nosotros somos un medio pequeño, tenemos unas 3 millones de visitas por año, que estamos muy lejos de la cantidad de visitas que tienen grandes medios como Clarín, La Nación o Página 12, que son los medios más grandes de Argentina. Entonces nos podemos dar el lujo de trabajar con diferentes focos. El de la berenjena fue porque hace 2 semanas se difundieron de un actor fotos de él, bueno, bueno, no sé, tengo que terminar, ¿no? Sí, bueno. Les invito a que entren a Cosecha Roja, a que nos escriban, a que nos propongan colaboraciones. Somos un medio abierto para las colaboraciones. Estamos muy contentos de que nos hayan tenido en cuenta en este festival y muchas gracias a ustedes por escuchar.